Profesora, compañeros, muy buenos días. En este día, en las residentes del Hospital 2 de Mayo, nos toca presentar el tema sobre urgencias otorrinolaringológicas. Debe estar conformado por dos partes, ¿no? En la primera parte estará a mi cargo, soy la licenciada Mariela Montesa Sánchez y vamos a dar inicio con la siguiente temática. Bien, sabemos que las urgencias otorrinolaringológicas van a ser muchas y muy variadas y que estas van a requerir una solución lo antes posible para evitar complicaciones, obviamente, ¿no? Estas van a tener un tiempo prudencial eh, de algunas horas para que sean resueltas. Estos problemas otorrinolaringológicos se van a dar a nivel de nariz, oído y faringe. Como por ejemplo a nivel de nariz tenemos las epistaxis o hemorragias nasales, los cuerpos extraños, en el oído también puede haber presencia de cuerpos extraños, un problema de sordera súbita, parálisis facial periférica, otalgia, otorrea, y a nivel de la faringe, por ejemplo, podemos tener lo que son los abscesos periamigdalinos y los cuerpos extraños faringeos. Asimismo, vamos a mencionar o vamos a recordar acerca de lo que las diferencias que son entre una emergencia y una urgencia. Las emergencias son situaciones patológicas que se van a presentar de forma inesperada y que van a poner el riesgo y la salud eh, incluso en la vida de un paciente. Esto obliga a que sean atendidas de forma inmediata, como por ejemplo los casos de anafilaxia, de sordera brusca, cuerpos extraños ubicados en la laringe o faringe que pueden obstruir la vía aérea, ¿no es así? Y la epistaxis posterior o hemorragias nasales posteriores que pueden llevar a complicaciones como por ejemplo hipovolemia o shock hipovolémico. Y las urgencias que vienen a ser situaciones patológicas de una persona, pero que a diferencia de las emergencias, estas no tienen un riesgo vital en el momento, ¿no? Sin embargo, si estas no son diagnosticadas oportunamente en horas o en cuestión de horas para evitar las complicaciones, o que estas urgencias puedan convertirse en una emergencia, como por ejemplo tenemos la otitis media aguda, la otalgia. La primera parte de este tema, muy importante, tenemos la urticaria, el angioedema y la anafilaxia. Asimismo, estaremos tocando sobre la otitis, la sordera brusca y la otalgia. La urticaria viene a ser un síndrome reaccional de la piel y de las mucosas, que va a estar caracterizado por edema y manchas pruriginosas que van a estar ocasionadas por edema vasomotor transitorio y que va a estar circunscrito de la dermis. La causa en sí aún es desconocida, pero muchas sustancias pueden desencadenar una urticaria, como por ejemplo el polen, la picadura de insectos, la exposición al frío o el calor, a ciertos alimentos, a ciertos medicamentos. ¿No? Es muy importante aquí valorar, o es de suma importancia siempre valorar como parte de enfermería la alergia a ciertos medicamentos, ya que estamos en el campo eh, todo el tiempo, y si no hay una valoración podemos ocasionar un evento adverso respecto a la administración de medicamentos y que nuestro paciente sea alérgico, ¿no? Los síntomas de la urticaria tenemos lo más característico, que son las manchas rojas y que estas van a ocasionar prurito. Además que si estas tienen contacto con la piel, se pueden inflamar. Asimismo puede haber presencia de alza térmica, cefalea, entre otros. La fisiopatogenia está dada porque los alergenos, como por ejemplo el polen, atraviesan la piel, que se encuentra, atraviesan la piel. Luego estos alergenos se van a unir a la inmunoglobulina E de los mastocitos, que son células, ¿no? En los tejidos que se van a encontrar justamente debajo de la piel. Estos mastocitos mediadores son liberados causando el enrojecimiento, la picazón e hinchazón, es decir, la urticaria.
¿Cómo se produce la granulación del mastocito en la urticaria? Los mastocitos vienen a ser células de la alergia responsables de las reacciones alérgicas inmediatas. Estas van a provocar síntomas alérgicos liberando sustancias llamadas mediadores, que van a estar almacenados dentro de los mastocitos o hechos por ellos. En las reacciones alérgicas, esta liberación se va a producir cuando el débil inmunoglobulina E presentes en las superficies de los mastocitos se van a unir a las proteínas que causan alergias llamadas los alergenos. Este desencadenante se llama activación y la liberación de estos mediadores se va a llamar la degranulación. La clasificación de la urticaria va a estar clasificada en urticaria aguda y urticaria crónica. La urticaria aguda la vamos a llamar si es que tiene un tiempo de evolución menos a 6 semanas. Sin embargo, la urticaria crónica ya tiene un mayor tiempo de evolución, es recurrente y con tiempo más de 6 semanas. El diagnóstico se va a basar principalmente en la historia clínica detallada, en una exploración física. Dentro de esto tenemos la lesión elemental, que puede ser la roncha o abón, ¿no? Valora las características. El edema central con eritema en su perímetro, son pruriginosos, evanescentes, migratorios y que la duración es menos de 24 horas. Además de ellos tenemos los exámenes de laboratorio y las pruebas de las causas alérgicas. El tratamiento de la urticaria se basa principalmente en el alivio a corto plazo del prurito y del angioedema. También tenemos los antihistamínicos H1 de segunda generación como la cetiricina, la levocetiricina, loratadina, desloratadina y los antihistamínicos H2, además de los glucocorticoides. Ahora vamos a ver el tema relacionado a la anafilaxia, que viene a ser una reacción alérgica o de hipersensibilidad grave de un inicio rápido y que se convierte potencialmente mortal. Esta inmunoglobulina mediada por la inmunoglobulina E me va a ocasionar una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 o si es inmunológica no mediada por inmunoglobulina E dependiente de inmunoglobulina G. Además, la no inmunológica que tiene un efecto directo, ya sea la exposición al frío, al calor, al ejercicio, a la radiación, medios de contraste, medicamentos, entre otros, ¿no? Entonces tenemos las inmunológicas y las no inmunológicas. La clasificación fisiopatológica tenemos anafilaxia alérgica y la anafilaxia no alérgica. Como ya mencionamos en la diapositiva anterior, la anafilaxia alérgica que está con la presencia de la inmunoglobulina E, por ejemplo, los alimentos, picadura de insectos, ejercicios dependientes de alimentos, incluso por drogas. Y las no mediadas por inmunoglobulina E son complejos inmunes, por ejemplo, la inmunoglobulina G anti-A, la citotóxica transfusionales. Y dentro de la anafilaxia no alérgica tenemos la activación directa de los mastocitos y de los basófilos, como por ejemplo por el frío, el calor, el ejercicio, ¿no? Y las idiopáticas. Además, la activación por un sistema de contacto que, por ejemplo, tenemos las diálisis, ¿no? La activación del metabolismo del ácido araquidónico, como las aspirinas y otros AINES, y la activación de los mediadores múltiples, como por ejemplo la hemólisis, la coagulación. Las reacciones de hipersensibilidad, clasificación de Gelli-Combs, tenemos 4 tipos. El tipo 1, reacción de hipersensibilidad inmediata, que el mecanismo inmunológico viene a ser la inmunoglobulina E. Por ejemplo, tenemos la rinitis alérgica, la urticaria, el shock anafiláctico. De tipo 2 tenemos la citotóxica inmediata, que viene como mecanismo inmunológico, tenemos a los complejos inmunes, inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, como por ejemplo la reacción de incompatibilidad en el sistema ABO. De tipo 3 tenemos la hipersensibilidad por complejos inmunes, cuyo mecanismo inmunológico es la inmunoglobulina G,
Por ejemplo, tenemos las enfermedades autoinmunes, las artritis reumatoide, y de tipo 4 tenemos la reacción de hipersensibilidad celular o tardía. El mecanismo inmunológico viene de las células Th1 y las células Langerhans, los linfocitos sensibilizados. Por ejemplo, tenemos aquí la intradermoreacción y rechazo de injerto. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la anafilaxia? Tenemos principalmente el prurito, el eritema generalizado, la dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, hipotensión y shock, pérdida del conocimiento. Además también el dolor de cabeza o cefalea, dolor abdominal, presión, el prurito o inflamación, ¿no?, del tejido. La etiología va a estar causado en la anafilaxia básicamente por alimentos, como por ejemplo los productos lácteos, los mariscos, alergia a los medicamentos, ¿no?, que los seres humanos estamos expuestos a ser alérgicos a cualquier tipo de medicamento y que debemos conocerlo para evitar ser administrados, ¿no?, y llegar a la anafilaxia. Además, la picadura de insectos y incluso también el uso de los guantes de látex, ¿no?, que muchas personas podemos tener reacciones alérgicas y llegar incluso hasta una anafilaxia. En este caso sería por contacto. El diagnóstico de la anafilaxia se basa principalmente en la historia detallada del episodio, ¿no? Se debe investigar las exposiciones y los eventos previos. La clave del diagnóstico va a ser reconocer el patrón, es decir, el inicio repentino de síntomas característicos que puede darse en minutos a horas posterior a la exposición a un desencadenante potencial. Además, la progresión rápida de los síntomas. Además de ello, el involucro de órganos va a ser variable y típicamente se van a presentar en 2 o más sistemas. Entonces, acá vamos a valorar de la siguiente forma. Historia clínica sugerente de anafilaxia, sí o no. Si es no, tenemos diagnósticos diferenciales, ¿no?, que pueden ser otro tipo de patología que debemos diferenciar de la anafilaxia. Si es sugerente de anafilaxia, sí, pues, vamos a identificar la causa, ¿no?, por el historial. ¿Tiene causa identificable, sí o no? Si no tiene causa, vamos a considerar una anafilaxia idiopática, y si hay causa, considerar estudios ya específicos, ¿no? Bajo estos estudios, varios agentes posibles de sensibilidad y de especificidad, los medios apropiados para el manejo eventuales de las reacciones adversas, y si no, la historia es suficiente para establecer diagnóstico etiológico, riesgo alto de reacciones o limitaciones de test y rechazo del paciente. El tratamiento, los principios del tratamiento aplican para todos los pacientes con anafilaxia, independientemente de la edad, el desencadenante o el tiempo de inicio. Se va a enfatizar en el uso de epinefrina tan pronto como se reconozca la anafilaxia, ¿no? La Organización Mundial de la Salud clasifica la epinefrina como medicamento esencial para el tratamiento de la anafilaxia, es decir, un medicamento de primera línea que actúa sobre los receptores alfa 1, beta 1 y 2. Se administra vía intramuscular en la cara anterolateral del tercio medio del muslo, en una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos, y se debe repetir la dosis cada 5 a 15 minutos en caso de que los síntomas persistan, ¿no? Los efectos adversos que se puede presentar luego de la administración de la epinefrina puede haber palidez, temblor, ansiedad, palpitaciones, mareo, puede causar incluso también arritmia. Y los medicamentos de segunda línea tenemos a los antihistamínicos H1 y 2, los glucocorticoides y los broncodilatadores. Los cuidados de enfermería sobre la anafilaxia. Tenemos que debemos colocar al paciente en una posición de seguridad, es decir, en posición de cúbito supino, en este caso. Si hay hipotensión, se elevarán las extremidades inferiores.
Si vomita, se le colocará con la cabeza del costado. Asegurarse de que la vía aérea esté libre, es decir, que no haya presencia de dentadura postiza, que haya vómitos o algún cuerpo extraño que va a obstruir la vía aérea, ¿no? Y si no es así, debemos retirar las prendas de vestir que estén oprimiendo, como por ejemplo cinturón, corbatas, camisas, ¿no? Además, se debe informar al paciente de lo que le está sucediendo de una forma clara, sencilla y evitar alarmar. Además, explicar al paciente que si está tranquilo y se muestra colaborador con las pautas, que se le aconsejen conseguir seguir la reacción se va a resolver de una forma más rápida y eficaz. Advertir al paciente de los efectos colaterales como consecuencia de la medicación que se le va a administrar. Por ejemplo, que puede haber taquicardia, temblor, somnolencia, ¿no? Y explicarlo de una forma clara y sencilla que el paciente nos pueda atender en ese momento, que puede encontrarse también ansioso. Y si no le damos una eh, explicación clara, generamos más alarma, le vamos a generar más ansiedad, por lo tanto no va a haber buenos resultados también. Bajo la prescripción médica, los medicamentos básicos que debemos de tener en cuenta ante un shock anafiláctico deben ser los siguientes, ¿no? La adrenalina para reducir la respuesta alérgica del cuerpo, oxígeno para ayudar a compensar la respiración que se va a encontrar restringida en ese momento, por vía intravenosa los antihistamínicos y cortisona para disminuir la inflamación de los conductos respiratorios y así mejorar la respiración. Además, un agonista beta para aliviar los síntomas respiratorios. Entonces, concluimos que la anafilaxia puede ser mortal sin el tratamiento oportuno. Los síntomas por lo general mejoran con la terapia adecuada, así que es importante actuar de inmediato. El papel del personal de enfermería es relevante ante cualquier situación de emergencia. Por lo tanto, consideramos necesario que se tengan los conocimientos necesarios para poder efectuar una intervención de calidad y actuar con la máxima rapidez que se requiere en ese momento. Ahora, vamos a ver sobre el angioedema, que viene a ser una inflamación localizada subcutánea o submucosa que va a ser autolimitada, que resulta de la extravasación de líquidos de los tejidos intersticiales, que puede ocurrir de forma aislada y puede estar acompañado de urticaria o anafilaxia. Características clínicas. Afecta a áreas con tejidos conectivo laxo. Inicio en minutos a horas. Su resolución puede ser espontánea en horas o en días. La distribución siempre va a ser asimétrica, ¿no? Para poder diferenciarlo. Además, con otros signos o síntomas de reacción alérgica. Eh, los síntomas del angioedema hereditario tenemos que, por ejemplo, en la cabeza, dolor de cabeza, mareos, alteración en el habla, posibles alteraciones visuales o signos de parálisis. A nivel de garganta, edema de glotis, edema de laringe, que comienzan con dificultad para al pasar alimentos, cambios en la voz, ronquera, disnea y en casos extremos, asfixia. En la región intestinal puede haber vómitos, dolor abdominal, cólico, diarrea y malestar. A nivel de vejiga puede haber escozor al miccionar, dolor de vejiga y en la región lumbar síntomas parecidos a la infección del tracto urinario. En los órganos genitales va a haber hinchazón ya sea del pene o la vulva y edema cutáneo, sensación de tensión, presión e hinchazón, además de las extremidades, en extremidades, es decir, brazos y piernas, puede haber hinchazón, disminución de la movilidad habitual y dificultad para caminar. Causas del angioedema. Puede ser causado por una reacción alérgica. En la mayoría de los casos nunca se encuentra la causa del angioedema, ¿no? Em, Los síntomas. El síntoma principal va a ser el desarrollo repentino de la hinchazón bajo la superficie de la piel, que generalmente ocurre alrededor de los ojos y de los labios. Pruebas y exámenes va a estar basado principalmente en un examen físico y que se pueden dar órdenes de exámenes de sangre o pruebas para las alergias.
El tratamiento es posible que los síntomas leves no necesiten tratamiento, si fuese leve. Si los síntomas ya son moderados a graves, pueden necesitar ser tratados. Y si hay dificultades respiratorias, es una situación ya de emergencia. Entonces, acá como medicamentos tenemos los antihistamínicos, antiinflamatorios como los corticosteroides, inyección de epinefrina o inhaladores que van a ayudar a abrir las vías respiratorias, de acuerdo al, al nivel de gravedad, ¿no? O sea, leve, moderado o grave. Ahora pasamos al siguiente tema, que es la otalgia. La otalgia o dolor de oído es un síntoma muy común en la consulta ya sea para medicina general o en la especialidad misma de otorrinolaringología, ¿no? La otalgia tenemos que como consecuencia de una enfermedad otológica, que viene a ser la otalgia primaria u otológica, y puede generarse a partir de un proceso patológico y estructuras alejadas del oído, ¿no? Que se denomina otalgia secundaria u otalgia referida. La otalgia primaria es la causa más frecuente de otalgia primaria, es la enfermedad infecciosa aguda del oído, ¿no? Que puede haber algún proceso infeccioso, ya sea en el conducto externo, medio o interno. Y también puede deberse a enfermedades crónicas como por ejemplo trastornos mecánicos, neoplasias o disfunción de la trompa de Eustaquio. En los trastornos del oído externo tenemos que se debe, por ejemplo, a colitis aguda, otitis externa difusa, otitis externa necrotizante. Puede haber impactación de tapones de cerumen o piel duros y compactos que van obviamente a generar una otalgia. Meningitis bullosa u otitis gripal, herpes óptico, síndrome de Ramsay-Hunt y las neoplasias del oído externo. Los trastornos del oído medio tenemos, por ejemplo, la otitis media aguda, la varotitis aguda y la mastoiditis aguda, ¿no? La otitis media aguda, como acá podemos observar, que puede afectar al tímpano, ¿no? Y los huesecillos del oído medio. Como podemos observar aquí, ante una otoscopía, cómo se encuentra o cómo se visualiza, ¿no? A nivel del oído medio. La varotitis agudo, que va a haber una presión de aire que va a estar, puede hacer perder el equilibrio incluso. Y en una mastoiditis aguda que podemos observar que hay una zona hinchada o enrojecida y que la oreja va a estar empujada hacia adelante por el producto de esta zona de hinchazón, ¿no? Que se denomina mastoiditis. Ahora, la otalgia referida. Viene a ser otalgia referida o secundaria es la sensación de dolor óptico en presencia de un examen físico del oído totalmente normal. Es decir, que el oído no tiene ninguna alteración, ningún proceso infeccioso inflamatorio, pero que al ser examinado va a haber presencia de dolor oído, ¿no? De dolor de oído. Tenemos los trastornos oromaxilofaciales, por ejemplo, que va a ser una otalgia secundaria a la patología, úlceras o aftas orales que van a reflejar una otalgia, trastornos de articulación temporomandibular, algunas alteraciones en el cuello, asociada a enfermedades degenerativas de la columna cervical también. Ahora, la otitis. La otitis, veamos de forma general la anatomía, ¿no? Del oído, que va a estar conformado por el oído externo, medio e interno, ¿no? Y que se va a producir en cualquiera de estos niveles alguna inflamación e infección que va a ocasionar el problema de otitis. Definición. La otitis viene a ser la inflamación del oído medio de inicio súbito, que se va a caracterizar por la presencia de líquido en la cavidad del oído medio y que se asocia con signos y síntomas de inflamación local. Este está relacionado íntimamente con otras infecciones de las vías aéreas superiores, ¿no? Los factores de riesgo tenemos ambientales y del huésped. Los ambientales tenemos, por ejemplo, asistencia a las guarderías en los casos de los pequeños, lactancia materna ausente o menor a 3 meses,
la exposición a humo de tabaco y durante los meses de invierno también. Ahora los factores del huésped tenemos que pueden ser genéticos, inmunodeficiencias debido a atopía, reflujo gastroesofágico, malformaciones congénitas como por ejemplo el paladar hendido o el síndrome de Down. Las causas, agentes puede estar causado por agentes bacterianos como por ejemplo el Haemophilus influenzae no tipificable, el Staphylococcus pneumoniae, aureus, Escherichia coli, ¿no? Se acepta que la infección vírica de vías respiratorias es un factor que favorece la otitis media aguda, ¿no? Que se desarrolle, pero se discute que el papel etiológico de los virus, considerándose a la otitis media aguda como un proceso fundamentalmente bacteriano. Entonces hay que diferenciarlo si es producto de una infección viral o una infección bacteriana. La fisiopatología de la otitis. A nivel de la trompa de Estoquio, la ventilación, va a haber una obstrucción otubárica, por lo tanto va a surgir una respuesta inflamatoria, que va a haber aparición de metaplasia secretora, afectación del sistema de transporte mucociliar y un derrame del líquido en el interior de la caja timpánica, ¿no? Y la obstrucción tubárica viene a ser extraaluminalmente, como por ejemplo el tejido linfoide, nasofaringeo, hipertrófico, y puede haber presencia de algún tumor. Y la intraluminalmente puede haber edema inflamatorio de la mucosa de la trompa, debido a una infección viral de las vías respiratorias altas o a un trastorno en el mecanismo de la apertura tubárica que va a estar producido por una función muscular anómala, una adaptabilidad excesiva de la pared tubárica o ambos. La infección vírica o bacteriana, deficiencia de la inmunoglobulina A, va a haber alergias y la exposición repetida. ¿Cuáles son los síntomas de la otitis media aguda? Por ejemplo, acá observamos un oído medio normal y una otitis media. En el oído medio normal podemos observar las características, ¿no? Como el tímpano, que es blando, va a ser una membrana transparente prácticamente, que lo podemos observar ante una otoscopía. Sin embargo, ya en la otitis media podemos observar acá infección en el oído medio, ¿no? Presencia probablemente de líquido o de líquido, y además que la membrana timpánica se observa con otras características, ya no con las características que es una membrana delgada, transparente, ¿no? Así que no que pueda estar enrojecidas, con características opacas también. Entonces, los síntomas puede haber dolor de oído, fiebre, principalmente en los niños, ¿no? Hipoacusia o sordera, supuración de líquido o moco del oído, puede haber vértigo, mareos o náuseas, irritabilidad. El diagnóstico se basa a través de una otoscopía que muestra la membrana timpánica hiperémica engrosada clásica, inmóvil a la otoscopía neumática, como les mencionaba. Los criterios de diagnóstico clínico de certeza para una otitis media aguda van a incluir el inicio que es súbito de los síntomas, líquido en el oído medio y signos y síntomas específicos de la inflamación del oído. Vamos a observar aquí nuevamente la exploración ante una otoscopía normal, que en estas imágenes se ve mucho mejor y más claro, ¿no? Comparamos el punto 1, que viene a ser el mango del martillo, el número 2, que viene a ser el humbo, el 3, que viene a ser la apófisis corta del martillo, el 4, la par tensa, 5, la par flácida, ¿no? 6, triángulo luminoso, 7, ligamento tímpano-malleolar y la membrana timpánica normal. Acá podemos observar, ¿no? La membrana, que es una membrana prácticamente translúcida o transparente, delgada, sin alteraciones.
Y vemos aquí las etapas clínicas de la otitis media aguda, ¿no? Que la etapa de tubo timpanitis. En hallazgos clínicos tenemos que los datos inespecíficos. A la otoscopía se observa discreta hiperemia sobre mango del martillo, acortamiento del reflejo luminoso y reducción de la movilidad de la otoscopía neumática. Además, puede iniciar con exudado o derrame seroso. La etapa hiperémica se caracteriza por otología, malestar general, temperatura mayor a 39 grados. La otoscopía muestra una membrana timpánica congestionada y que va a estar opaca, hipomóvil y dolorosa a la exploración neumática, ¿no? La etapa exudativa, tenemos a una otalgia intensa que le impide el sueño, puede acompañarse de náusea, vómito y anorexia, así como mialgias, artralgias y en ocasiones diarrea. Además, temperatura mayor o igual a 39 grados, la membrana timpánica pierde la referencia anatómica e hipoacusia en frecuencias altas y bajas, ¿no? Y la etapa subcurativa tenemos presencia de fiebre mayor a 40 grados, otalgia intensa y pulsátil. Además, la membrana timpánica se observa abombada, hiperémica, tensa, inmóvil y en ocasiones con zonas amarillentas que denotan líquido y necrosis. Hay hipoacusia importante, se puede presentar perforación de la membrana timpánica y otorragia, disminuyendo el cuadro dramáticamente, ¿no? Entonces, estas son las etapas de clínicas de la otitis media, cómo va evolucionando de acuerdo a las características, a los riesgos clínicos o la gravedad, ¿no? Que puede acabar en una perforación de una membrana timpánica y en una otalgia intensa. El tratamiento, existen dos metas en el tratamiento, ¿no? La primera, que va a ser la resolución de los síntomas, en donde el dolor es síntomas más relevante. La segunda, la reducción de las recurrencias. La mayoría de los pacientes tienen resolución espontánea en un periodo de 7 a 14 días. Los antibióticos no se deben prescribir rutinariamente ya que solo se justifica su uso en niños menores de 2 años con compromiso bilateral y en pacientes con otorrea. Ahora, vamos a ver sobre la sordera brusca. La sordera brusca o hipoacusia súbita adquirida se define como la pérdida aguda de la audición que es de origen neurosensorial, que va a aparecer en un tiempo máximo de 72 horas y que afecta generalmente a un solo oído. Es más frecuente en personas mayores de los 50 años y que pero puede aparecer en cualquier edad, ¿no? Es relativo, pero con frecuencia en mayores de 50 años. Esta entidad constituye una auténtica urgencia médica que va a requerir un diagnóstico y un tratamiento de procesos. Las causas pueden ser por infecciones virales y bacterianas, también por causas vasculares como por ejemplo trombosis, embolia, espasmos arteriales, hemorragia, síndrome de hiperviscosidad. Además, fenómenos alérgicos, traumatismos físicos que puedes, por ejemplo, un TEC o acústicos a la exposición a ruidos intensos, ¿no? Además, la causa tumoral, por ejemplo, un neurinoma del acústico, la ototoxicidad por el uso prolongado de interferón o aminoglucósidos, diuréticos de asa y los salicilatos y por enfermedades autoinmunes también. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Se manifiesta clínicamente como una hipoacusia neurosensorial brusca en sujetos sin antecedentes auditivos previos, ¿no? De pronto podemos estar completamente sin alteración en la audición, sin embargo, de forma brusca se puede manifestar, ¿no? Con una hipoacusia o sordera brusca en un oído. Cursa con un grado variable de disminución de la audición, que generalmente es unilateral, como les mencionaba, y que puede ser definitiva o puede recuperarse total o parcialmente. Esta hipoacusia puede asociarse o procederse de vértigo o acúfenos en el oído afectado, circunstancia que ensombrece el pronóstico. En la sordera brusca, la exploración con diapasón evidencia
Rain positivo patológico y Weber lateralizado hacia el lado sano. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los más frecuentes tenemos, por ejemplo, la diabetes, las dislipidemias, la hipertensión. Las patologías frecuentes que se reconocen como factores de riesgo para presentar una hipoacusia súbita, por su repercusión en el sistema vascular, ya que dentro de su curso van a originar una oclusión arterial, una trombosis, una hemorragia o un vasoespasmo. La fisiopatología. La sordera brusca, súbita o brusca implica un compromiso neurosensorial que puede originarse en el oído interno o en el octavo par craneal y en las vías auditivas retrococlear. Este se define como la pérdida sensorial de 30 decibeles o más en 3 frecuencias continuas y en menos de 3 días. La mayoría de pacientes presentan una sordera que puede ser de minutos o de varias horas de duración y que generalmente es unilateral y excepcionalmente bilateral. Se cree que las infecciones virales son la causa más frecuente, seguida por las rupturas de membrana coclear y fenómenos vasculares. Además, se han observado aquí cambios inducidos por los virus. Su diagnóstico se basa en una historia clínica completa y detallada a través de una otoscopía directa y finalmente a través de la audiometría, ¿no? Que es la medición de la audición que se utiliza con un equipo llamado el audiómetro. Y aquí, como podemos observar, la pérdida de las frecuencias mayor a 3 decibeles en 3 frecuencias continuas, ¿no? Incluso acá podemos observar que hay 4 decibeles que están bajo los 30. El tratamiento requiere un ingreso hospitalario. La instalación en las primeras 48 horas va a conllevar a un mejor pronóstico y si el tratamiento es muy controvertido por la dificultad del diagnóstico etiológico y de su eficacia. Reposo con la cabecera elevada, vasodilatadores y corticoides. Ahora vamos a ver acerca de las intervenciones y cuidados de enfermería. Respecto al tema tratado. Para la realización del plan de cuidados de enfermería vamos a utilizar las taxonomías del diagnóstico enfermero sobre NANDA, los objetivos de resultados, el NOC y las intervenciones de enfermería, el NIC. Tenemos el diagnóstico de enfermería como, por ejemplo, el dolor relacionado con la experiencia sensitiva desagradable que va a estar ocasionada por la lesión tisular en el oído, evidenciado por la verbalización del paciente, signos de inflamación en el conducto auditivo externo y el oído medio. No obtenemos la disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente. Y tenemos las intervenciones y actividades. Como intervenciones tenemos aquí el manejo del dolor, que dentro de las actividades tenemos determinar el impacto de la experiencia del dolor sobre la calidad de vida, como por ejemplo sobre el sueño, el apetito, actividad, función cognitiva, humor, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles. Otra de las actividades es explorar con el paciente los factores que alivian o empeoran el dolor y además enseñar métodos no farmacológicos para el manejo del dolor. Otra de las intervenciones tenemos la administración de analgésicos y como actividades tenemos determinar la ubicación, las características, calidad y gravedad del dolor antes de medicar al paciente, comprobar el historial de alergias y determinar el analgésico prescrito, la vía de administración y dosis para conseguir el efecto analgésico óptico. Ya que somos las personas encargadas de la administración de estos analgésicos, sabemos que debemos tener en cuenta los correctos antes de la administración de un medicamento. Otro diagnóstico de enfermería tenemos la infección relacionada con la invasión por microorganismos patógenos, evidenciado por la inflamación del canal auditivo externo y reporte de cultivo de laboratorio con presencia de Staphylococcus aureus y Haemophilus influenzae. Como no tenemos aliviar los signos y síntomas derivados de la infección y además de prevenir las recidivas de la infección. Como intervenciones tenemos
control de infecciones y como actividad tenemos lavarse las manos antes y después de cada actividad de los cuidados de pacientes, asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada y fomentar la ingesta de líquidos. Administración de medicamentos óticos. Debemos determinar el conocimiento de la medicación y la comprensión acerca del método de administración por parte del paciente. Colocar al paciente en decúbito lateral con el oído que debe estar hacia arriba o el paciente sentado en una silla. Además, enseñar al paciente que debe permanecer en la misma posición entre 5 a 10 minutos. Y como otra intervención tenemos el cuidado del oído. Como actividades tenemos observar si hay drenaje de los oídos, de ser el caso, evitar introducir objetos con punta en el oído y además explicar la relación entre el equilibrio y el oído interno. Estos temas tratados concierne a la primera parte de la exposición sobre urgencias otorrinolaringológicas. Doy pase a mi compañera para la segunda parte de la exposición. Gracias por su atención.